La Constitución puede ser caracterizada como norma de normas. Sin embargo, esta también es la representación del proyecto de sociedad creado por un pueblo. De ahí que ella consagre criterios axiológicos que representen las aspiraciones del constituyente y las formas en que éste pretende que sea interpretada la realidad. A esto se le conoce como principios y valores. Una de las tipologías usadas para clasificar las normas jurídicas las divide entre reglas, valores y principios. Todas ellas coinciden en ser enunciados que permiten o prohíben la realización de conductas humanas. La diferencia en el ámbito de aplicación y su rol en el ordenamiento jurídico. Los valores constitucionales son disposiciones que muestran el fundamento y finalidad de la labor desarrollada por el constituyente. Dicho de otro modo, representan el catálogo axiológico de la Constitución política e indican los propósitos de la organización política, en los cuales se integra el sentido final de las demás normas del ordenamiento jurídico. Estos pueden ser explícitos o implícitos en el texto superior. Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, Sentencia T-406 de 1992. El preámbulo constitucional consagra la convivencia, trabajo, justicia, igualdad, conocimiento, libertad y paz. De otra parte, en el artículo 2 de la Carta Política se ven los siguientes: servicio a la comunidad, prosperidad general, garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, participación, defender y mantener la independencia nacional, mantener la integridad territorial y propender por una convivencia pacífica. En esta unidad se analizarán aspectos identitarios de la dogmática constitucional colombiana, referidos principalmente al catálogo axiológico de la Carta Política y a los límites establecidos para que éste no sea desnaturalizado. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el Estado social de derecho se puede definir como una forma de organización política que tiene por finalidad la garantía de la igualdad formal y material en las relaciones que involucren al Estado y a los gobernados. La cláusula del Estado social de derecho, CP artículo 1, tiene el poder jurídico de movilizar a los órganos públicos en el sentido de concretar en cada momento histórico un modo de vida público y comunitario que ofrezca a las personas las condiciones materiales adecuadas para gozar de una igual libertad. En este orden de ideas, tras este objetivo, la Constitución consagra derechos sociales, económicos y culturales, asigna competencias al legislador, establece como deber del Estado asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio nacional. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-388 de 2016. Para ilustrar lo anterior, en el año 1991, las empresas públicas de Cartagena iniciaron la construcción de alcantarillado público para uno de los barrios de la ciudad. Pasó más de un año desde el inicio de la obra y estas no se concluyeron, lo cual produjo el desbordamiento de aguas negras por los registros, ocasionando olores nauseabundos y contaminantes de la atmósfera de los residentes de los barrios cercanos a la obra. Los ciudadanos, cansados de esta situación, hacen uso de la acción de tutela, buscando que un juez constitucional obligara a las empresas públicas a dar una solución definitiva a la problemática. Esta situación fue conocida por la Corte Constitucional en sede de revisión. El alto tribunal, previo a resolver el caso objeto de estudio, hizo un análisis de aspectos dogmáticos de la Constitución. Teniendo como referente los hechos descritos en la entrada de la unidad y los contenidos a tratar durante el escenario, se espera que al finalizar la unidad, usted pueda responder a la siguiente pregunta: ¿por medio de qué acciones constitucionales de control concreto se puede exigir el cumplimiento de principios y valores constitucionales?
Principios y valores en la Constitución de 1991. La Constitución puede ser caracterizada como norma de normas. Sin embargo, también es la representación del proyecto de sociedad creado por un pueblo. De ahí que ella consagre criterios axiológicos que representen las aspiraciones del constituyente y las formas en que éste pretende que sea interpretada la realidad. A esto se le conoce como principios y valores. Una de las tipologías usadas para clasificar las normas jurídicas la divide entre reglas, valores y principios. Todas ellas coinciden en ser enunciados que permiten o prohíben la realización de conductas humanas. La diferencia en el ámbito de aplicación y su rol en el ordenamiento jurídico, en esta lectura, se abordará la diferencia entre los tipos de norma, su ámbito de aplicación y los criterios usados para la solución de conflictos normativos que involucran principios y valores. Todo lo anterior se explicará con fundamento en la jurisprudencia constitucional. Tipología de las normas constitucionales. En este apartado se hará referencia a los conceptos de regla, valor y principio constitucional. Se establecerán criterios de diferenciación entre estas nociones y se distinguirá su ámbito de aplicación. Reglas constitucionales. Las reglas constitucionales, al igual que las normas del tipo de regla en el resto del ordenamiento jurídico, contienen tres elementos: supuesto normativo, consecuencia jurídica y cópula. El supuesto normativo es una prescripción general y abstracta redactada en forma de condición, y de su realización depende la exigibilidad de la consecuencia jurídica, la cual es el efecto jurídico exigible por la ejecución de las conductas indicadas en el supuesto normativo. La cópula es el elemento que une la segunda con el primero. Habitualmente está representada por el deber ser. Debido a la configuración de los hechos, actos y o situaciones jurídicas en nuestro ordenamiento, que dependen directamente de la materialización de consecuencias en este ámbito, los enunciados establecidos en las normas jurídicas que podrían constituirse, denominadas como supuestos normativos, o también conocidas como consecuencias del derecho. Noguera 2002 sugiere que las normas, por razones de redacción o cualquier otra, a veces omiten uno e incluso dos de estos elementos. Sin embargo, ello no es razón para inferir que no estén presentes, sino que van implícitos. A manera de ejemplo, se puede ver el artículo 58 de la Constitución Política, el cual parece suprimir en su redacción el supuesto de hecho y la cópula. Si se revisa con detenimiento dicha norma, lo que en realidad dice es que a las personas se les han de garantizar los derechos adquiridos con justo título. Página 62. Un ejemplo sencillo de ello es el cumplimiento de la mayoría de edad, que hace derivar las consecuencias de derecho por estar previamente contenidas en supuestos normativos. Cambia la situación del sujeto frente a la sociedad, la familia, pero sobre todo frente a las instituciones jurídicas. Principios y valores constitucionales. De otra parte están los principios y valores constitucionales, los cuales son normas de naturaleza abstracta e inconcreta, que han de servir de guía para determinar el sentido en que deben ser interpretadas todas las demás normas del texto superior y del ordenamiento jurídico en general, en cuanto señalan con diverso grado de concreción los fines generales por los que propende el Estado. Corte Constitucional, sentencia C. 1287 de 2001. Valores constitucionales. Los valores constitucionales son disposiciones que muestran el fundamento y finalidad de la labor desarrollada por el constituyente. Dicho de otro modo, representan el catálogo axiológico de la Constitución Política e indican los propósitos de la organización política, en los cuales se integra el sentido y finalidad de las demás normas del ordenamiento jurídico. Estos pueden ser explícitos o implícitos en el texto superior.
Corte Constitucional, sentencia T-406 de 1992. Están redactados en forma abierta, dentro de la cual caben distintas interpretaciones. De ahí que corresponda al Congreso de la República fijar su sentido a través de leyes. La Carta Política se encuentra principalmente en el preámbulo y el artículo 2. Se encuentran inmersos dentro de todo el contenido del texto constitucional de forma indirecta y a partir del preámbulo se consagra la finalidad que persigue el pueblo al materializarse la Constitución que junto con la paz, la justicia, la seguridad, solidaridad, libertad, entre otros, se establecen las ideas jurídicas básicas de todo el ordenamiento. El preámbulo constitucional consagra la convivencia, trabajo, justicia, igualdad, conocimiento, libertad y paz. De otra parte, en el artículo 2 de la Carta Política se ven los siguientes: servicio a la comunidad, prosperidad general, garantía de principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, participación, defender la independencia nacional, mantener la independencia nacional, mantenerse la integridad territorial y propender por una convivencia pacífica. Sobre ellos, la Corte Constitucional se ha pronunciado diciendo que, aunque tienen un carácter programático, deben ser comprendidos como la declaración de propósitos que guían las relaciones entre los administrados y las instituciones, siendo su finalidad irradiar toda la institucionalidad. Corte Constitucional, sentencia T-406 de 1992. Los valores constitucionales han sido redactados como cláusulas abiertas. Esto incide en la forma en que serán utilizados en el ámbito jurídico, llevando a que su uso se limite al plano de lo hermenéutico. En el contexto colombiano constituyen una pausa de interpretación ineludible, pues al ser parte de la Constitución, tienen fuerza normativa en los términos del artículo 4 de la Carta Política. Ellos en sí mismos no permiten fundar la determinación de una autoridad judicial por su alto grado de abstracción, lo cual limita su eficacia directa. Los valores, al ser normas con sentido finalista, están dirigidos principalmente a guiar la actividad de creación del derecho. Principios constitucionales. Los principios tienen en común con los valores el ser normas abiertas que orientan la actividad del intérprete. Lo que les distingue es el grado de concreción. Las normas que reconocen valores serían normas más abstractas y abiertas que las que consagran principios. Estas, por ser más precisas, tendrían proyección normativa, es decir, aplicabilidad concreta o eficacia. Corte Constitucional, sentencia C-1287 de 2001. Los principios constitucionales para la Corte Constitucional son disposiciones que consagran prescripciones jurídicas generales que suponen una delimitación política y axiológica reconocida y, en consecuencia, restringen el espacio de interpretación, lo cual hace de ellos normas de aplicación inmediata, tanto por el legislador como por el juez constitucional. Corte Constitucional, sentencia T-406 de 1992. Por lo cual, los principios son declaraciones de los fundamentos axiológicos exigibles en el presente, sin los cuales cambiaría la esencia de la Constitución. Irradian la parte orgánica de la Carta en el entendido que ésta perdería su significado y su razón de ser si no da cuenta del contenido de estos. Los principios tienen consagración expresa o implícita en el texto constitucional. Entre otros, se reconocen como principios constitucionales los establecidos en los artículos 1 y 3 de la norma fundamental colombiana, los cuales están referidos a los siguientes tópicos: Estado social de derecho, organización política y territorial, dignidad humana, trabajo, solidaridad, prevalencia del interés general, soberanía popular y supremacía constitucional.
A ellos se pueden sumar otros visibles a lo largo del texto constitucional. Por ejemplo, el principio democrático, artículo 40, 41, 79 y 95.5 de la Constitución. Prevalencia del derecho sustancial, artículo 228 de la Constitución. Principio de buena fe, artículo 83 de la Constitución, entre otros. Los principios constitucionales no se encuentran únicamente en el texto de la Constitución. Según la interpretación que ha hecho la Corte Constitucional, algunos principios de origen legal pueden considerarse como tales: verbigracia, el principio de precaución ambiental. En torno a este principio, el Tribunal Constitucional colombiano ha dicho que, si bien su origen es de tipo legal, derivado de la expedición de la Ley 99 de 1993, se ha determinado en el ordenamiento jurídico el cambio a partir del origen de los deberes de protección y prevención contenidos en la Carta Política, según los cuales es función de las autoridades evitar daños y riesgos a la vida, a la salud y al medio ambiente. Corte Constitucional, sentencia C-703 de 2010. A diferencia de lo que ocurre con los valores, los principios sí tienen una aplicación directa, es decir, mediante el método de subsunción silogística. Valor normativo del preámbulo, principios y valores constitucionales. Hasta este punto se ha presentado la relevancia de los diferentes tipos de normas de la Constitución, mostrando que la diferencia entre valores, reglas y principios no deriva de su obligatoriedad jurídica, sino de la forma de aplicación. Mientras los valores precisan un encuadramiento fáctico o normativo para servir de pautas para la resolución de un caso, con las reglas y los principios se evidencia que pueden ser aplicados directamente por tener un mayor nivel de concreción. Esto se hace mediante el método de subsunción silogística. Por ende, los valores establecen fines y se concentran en los principios, que incorpora a su vez reglas con disposiciones de carácter específico en las que se plasman los supuestos normativos que deberán ser aplicados y por ende las consecuencias de cumplimiento o no cumplimiento que esto conlleva, por lo cual se encuentran tipificados en términos de mayor precisión. Ahora bien, todas las normas del tipo de regla en el ordenamiento jurídico deben tener como fuentes los principios de la Constitución para ser consideradas válidas. De ahí que se puede decir que, subyacente a la aplicación de una regla, se están usando principios constitucionales. Las fronteras entre reglas y principios se están desdibujando, y en sistemas como el nuestro, hace carrera propender por la aplicación directa de los principios. En cuanto a los valores, se reitera su rol es dar a conocer el sentido del derecho, pero en asuntos que impliquen el ejercicio de formas de control concreto de constitucionalidad. Ellos en sí mismos no pueden resolver directamente la situación a estudiar. Sobre ello se pronunció la Corte Constitucional, sentencia T-406 de 1992, al recordar que la imposibilidad para el juez constitucional de derivar directamente reglas jurídicas de los valores constitucionales implica que los valores constitucionales en los que al juez respecta únicamente tengan eficacia interpretativa. Lo contrario ocurre en ejercicio de formas de control abstracto de constitucionalidad. En esta los valores adquieren relevancia para la solución de casos. El mejor ejemplo lo podemos ver con el preámbulo de la Carta Política. Al respecto ha dicho la Corte Constitucional desde 1992, casi que de forma invariable, que la transgresión de este puede derivar en la declaratoria de inconstitucionalidad de un precepto normativo. Ha sentenciado el Tribunal Constitucional colombiano sobre el particular que el preámbulo goza de poder vinculante en cuanto sustento del orden que la Carta instaura, y por tanto toda norma, sea de índole legislativa o de otro nivel, que desconozca o quebrante cualquiera de los fines en él señalados, lesiona la Constitución porque traiciona sus principios.
Corte Constitucional, sentencia C-479 de 1992. ¿Cómo mejorar? Se recomienda la lectura de la sentencia T-461 de 2018 de la Corte Constitucional con la finalidad de que reconozca las fases del juicio de ponderación y los subprincipios que lo gobiernan. Juicio de ponderación o proporcionalidad. El juicio de ponderación o proporcionalidad tiene sustento en dos propuestos filosófico-jurídicos de acuerdo con Bernal Pulido 2018 y son los siguientes. 1. La libertad es inherente al individuo y por ello el Estado debe ejercer acciones tendientes a resguardarla frente a limitaciones externas. 2. El Estado ha de limitar la libertad del individuo para satisfacer derechos de los demás y el bien común. De aquí surge un interrogante. Si el Estado debe garantizar que la libertad sea respetada frente a limitaciones provenientes de estímulos externos, ¿y cómo puede tener competencia para establecer límites a esta? Páginas 146, 147. Continúa Bernal Pulido, diciendo que ese interrogante se vuelve al aceptar que el Estado solo tiene competencia para establecer límites a la libertad, en la medida en que sea para satisfacer el bien común o las exigencias que derivan del respeto a los derechos de los demás. Ahora bien, las constituciones institucionalizan la libertad por medio de los derechos fundamentales. Al mismo tiempo, atribuyen a las autoridades políticas competencia para limitar dichos derechos, a los jueces para controlar las limitaciones que se adopten. Bernal Pulido 2018, página 147. Se ha de identificar que los análisis de proporcionalidad se usan en el derecho constitucional para resolver conflictos normativos que impliquen aplicación de derechos fundamentales, valores o reglas, pues se presentarán circunstancias en que esté latente la imposibilidad de aplicar en un mismo caso dos principios, valores o derechos que son excluyentes entre sí, sin que se pueda afirmar que alguno de ellos es inconstitucional. Ahí la ponderación servirá para que el juez pueda resolver el conflicto normativo y con ello la situación de su conocimiento, con base en una especie de comparación entre costos y beneficios. Coincide señalar parte de la doctrina en que los derechos fundamentales son resultado de transformar en normas de derecho positivo ideales políticos relativos a la libertad e igualdad. Entre los usos que tiene el test de ponderación o proporcional, destacan los siguientes. A. El estudio minucioso de la constitucionalidad de leyes, pues es habitual que éstas riñan con principios constitucionales. B. Como guía al legislador en el proceso de redacción legislativa. C. En ejercicio del control concreto de constitucionalidad para determinar niveles de satisfacción razonables de los derechos fundamentales. D. Cuando los jueces deben resolver el conflicto entre dos normas, reglas, que están impregnadas de principios constitucionales y la aplicación de una supone el sacrificio del principio constitucional de la otra. Cláusula de Estado Social de Derecho, fundamento y utilidad política. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el Estado Social de Derecho se puede definir como una forma de organización política que tiene por finalidad la garantía de la igualdad formal y material en las relaciones que involucran al Estado y a los gobernados. En términos más precisos, la Corte Constitucional ha delimitado las implicaciones de adoptar esta forma de organización del Estado en Colombia así. La cláusula del Estado Social de Derecho, Carta Política, artículo 1, tiene el poder jurídico de movilizar a los órganos públicos en el sentido de concretar en cada movimiento histórico un modo de vida público y comunitario que ofrezcan a las personas las condiciones materiales adecuadas para gozar de una igual libertad. En este orden de ideas, tras este objetivo, la Constitución consagra derechos sociales, económicos y culturales. Asigna las competencias al legislador,
establece como deber del Estado asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio nacional. Amplía el ámbito de responsabilidad de la administración en punto a la gestión, inspección y vigilancia de los servicios y prestaciones a cargo del Estado. Abre un claro espacio de participación a los usuarios y beneficiarios de los servicios y prestaciones estatales. En fin, convierte los procesos de planificación económica, diseño y ejecución del presupuesto y descentralización y autonomía territorial en oportunidades institucionales para fijar el alcance del Estado servicial y de los medios financieros y materiales destinados a su realización. Corte Constitucional, sentencia C-388 de 2016. Tendríamos que recordar la distinción que realiza la Corte Constitucional en sus providencias sobre la relación entre el Estado y los ciudadanos en el cambio de configuración del Estado frente a la limitación del poder, dado que el Estado de Derecho liberal busca, ante todo, limitar el poder de tal manera que no pueda transgredir los derechos y libertades de los ciudadanos, y en el Estado social de derecho retoma la limitación del poder, pero también precisa que éste debe cumplir con unos fines en la sociedad. De esta cita se puede entender que, a diferencia de lo que ocurre en el Estado de Derecho, en el Estado social de derecho, el rol de las autoridades públicas es concurrir con su actuar a la superación del individualismo e incidir positivamente en dotar de dignidad la vida de los administrados, en especial de aquellos desposeídos o en condiciones de vulnerabilidad. Para ello, entre otras acciones, se ha de buscar la efectiva realización de los derechos fundamentales. Revisando el artículo primero superior, constituyen fundamento del Estado social de derecho los principios de dignidad humana, solidaridad, trabajo y prevalencia del interés general. En este apartado se hará referencia principalmente a los principios de dignidad humana y solidaridad. Dignidad humana. La dignidad humana ha sido consagrada en la Constitución colombiana como derecho y principio. Su consagración como norma fundante y constitutiva del orden jurídico tiene un origen histórico, pues busca reaccionar contra la violencia, arbitrariedad e injusticia, comprometiendo a todos los reductos de la sociedad en la defensa y respeto de los derechos fundamentales. Dicho esto, la dignidad humana significa que el individuo sujeto de derechos siente respeto por sí mismo y se valora en el entendido de que todos con quienes desarrolla su proyecto de vida están en las mismas condiciones y por ende es respetado y valorado en sociedad, por lo cual la igualdad en el trato y la materialización de sus fines particulares están articulados en conjunto. Solidaridad. De otra parte, la solidaridad como principio conmina al Estado a prestar asistencia y protección a quienes se encuentran en circunstancias de inferioridad, bien de manera indirecta o de manera directa, adoptando medidas en favor de aquellas personas que por razones económicas, físicas o mentales se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. Corte Constitucional, sentencia C-388 de 2016. De todo esto deriva la utilidad práctica del Estado social de derecho, pues en virtud de los principios de solidaridad e igualdad, permite exigir al Estado la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales, lo que deriva, entre otras cosas, en la petición de recursos para seguridad social, educación y en general todas aquellas medidas que lleven a un nivel más alto de bienestar social. En materia de derechos individuales, esta cláusula compele a las autoridades públicas a no realizar actos en desmedro de los derechos de libertad. Referencias: Bernal Pulido, CL, Derechos, Cambio Constitucional y Teoría Jurídica, Escritos de Derecho Constitucional y Teoría del Derecho, Universidad Externado de Colombia,
Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-406 del 92, Ciro Angarita Barón. Corte Constitucional, sentencia C-479 del 92, José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero. Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-1287 de 2001, Marco Gerardo Monroy Cabra. Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-703 de 2010, magistrado Luis Eduardo Mortealegre Linet. Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-388, magistrado Alejandro Linares Cantillo. Noguera Labor DR, Introducción General al Derecho, volumen 1 y 2, cuarta edición, Universidad Sergio Arboleda. Información técnica, Facultad, Sociedad, Cultura y Creatividad. Módulo Derecho Constitucional. Rasgos distintivos del nuevo modelo de Estado. Escenario 5. Principios y valores en la Constitución de 1991. Autores: Michael Julián Córdoba Hernández, Jessica Lorena Gaona. Asesor pedagógico: Laura Catalina Salcedo Camargo. Diseñador gráfico: Alejandra Daza Hurtado. El material leído es editado y pertenece al Politécnico Gran Colombiano. Leído por Juan Carlos Tejero Medina en solidaridad con todos nuestros compañeros que por motivos de trabajo, ocupación, de viaje, no pueden leerlo concentradamente y se les envía como una nota de audio, un enlace para que puedan acceder a él más fácilmente. Un gran saludo de esta lectura de la Constitución, que es impresionante.